Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Un ritmo tan vertiginoso, que lo que se consideraba una limitación fundamental ayer, es una barrera superada hoy. Prepárense, porque la forma en que interactuaremos con la IA, desde simples conversaciones hasta complejas operaciones en el mundo real, está a punto de transformarse de una manera que pocos anticipaban, y todo gracias a un avance que redefine no solo la computación, sino también el almacenamiento de datos. La noticia que ha resonado con fuerza en el epicentro de la tecnología fue el anuncio de NVIDIA, realizado en el contexto del lanzamiento de su innovadora arquitectura Rubin. Este anuncio no fue una mera actualización de hardware, sino una declaración de intenciones, presentando una plataforma completamente nueva llamada Inference Context Memory Storage, o ICMS. Jensen Huang, el carismático CEO de NVIDIA, desveló esta plataforma en un evento clave de la industria, marcando un hito. Esta revelación, que ha pasado desapercibida para muchos en su magnitud inicial, propone un nuevo nivel de almacenamiento diseñado específicamente para gestionar la memoria volátil y de alta velocidad que las inteligencias artificiales de nueva generación necesitan desesperadamente. Al eliminar la sobrecarga de los protocolos de almacenamiento de propósito general, la arquitectura ofrece una eficiencia energética 5 veces mejor que los métodos tradicionales, lo que se traduce en un ahorro sustancial en los costes operativos y una menor huella de carbono. La implementación de esta arquitectura requiere un cambio de paradigma en cómo los equipos de TI ven el almacenamiento y las redes. La plataforma ICMS se apoya en NVIDIA Spectrum X Ethernet para proporcionar la conectividad de alto ancho de banda y baja fluctuación necesaria para tratar el almacenamiento flash casi como si fuera memoria local. Para los equipos de infraestructura empresarial, el punto de integración clave es la capa de orquestación. Frameworks como NVIDIA Dynamo y la Inference Transfer Library, NIXL, gestionan el movimiento de estos bloques KV entre las diferentes capas de memoria, coordinándose con la capa de almacenamiento para garantizar que el contexto correcto se cargue en la memoria de la GPU, la G1, o la memoria del anfitrión, la G2, exactamente cuando el modelo de IA lo requiere. El framework NVIDIA Doka refuerza aún más esto, proporcionando una capa de comunicación, KV, que trata la caché de contexto como un recurso de primera clase, esencial para el rendimiento del sistema. Las capacidades que desbloquea la plataforma ICMS son fundamentales para la próxima generación de inteligencia artificial. Primero, posibilita a los colaboradores inteligentes, que no se limitan a dar respuestas únicas, sino que pueden mantener conversaciones prolongadas y multifacéticas. Por ejemplo, un agente de servicio al cliente podría recordar cada interacción previa con un cliente a lo largo de meses, incluyendo sus preferencias, problemas anteriores y el tono de sus comunicaciones, ofreciendo una experiencia hiperpersonalizada que antes requería intervención humana extensa o una relectura manual de historiales. Antes, esto significaba que cada nueva interacción era casi un borrón y cuenta nueva. Ahora, el agente tiene una memoria fotográfica. Segundo, permite a la IA entender el mundo físico con una profundidad sin precedentes. Imaginad un agente de mantenimiento que monitorea una fábrica. Este agente podría recordar el historial completo de fallos de cada máquina, los patrones de vibración, las lecturas de temperatura de hace semanas, e incluso las interacciones previas de los técnicos, utilizando esta vasta memoria para diagnosticar problemas complejos y predecir fallos antes de que ocurran. La diferencia es abismal en precisión y anticipación. Tercero, impulsa la capacidad de razonamiento de la IA sobre horizontes largos. Un agente de investigación financiera podría analizar no solo las noticias recientes, sino el historial completo de una empresa, sus informes anuales de décadas pasadas, las tendencias macroeconómicas de lustros anteriores, y las reacciones del mercado a eventos similares, para generar pronósticos complejos y detallados. Antes, este tipo de análisis exhaustivo era inviable sin intervenciones humanas constantes para refrescar la memoria de la IA. A pesar de estos avances revolucionarios, es importante ser realistas y reconocer las limitaciones actuales de esta tecnología. La plataforma ICMS, aunque prometedora, es una solución de infraestructura que requiere una inversión considerable en hardware y una reconfiguración de los centros de datos. No es una actualización de software trivial. Las organizaciones deben estar preparadas para adoptar una nueva forma de pensar sobre el almacenamiento y la computación. Aunque la tecnología está diseñada para ser eficiente, la curva de aprendizaje para los equipos de TI, en la orquestación y gestión de esta nueva jerarquía de memoria podría ser un desafío inicial. Además, si bien resuelve el cuello de botella de la memoria, la complejidad de construir modelos agénticos que realmente aprovechen esta capacidad de memoria masiva, sigue siendo un campo de investigación activo. No es suficiente tener una memoria enorme.
la IA también debe saber cómo usarla de manera inteligente y pertinente. La madurez del software y los marcos de desarrollo que aprovechen plenamente el ICMS aún está evolucionando. Cuando comparamos la propuesta de NVIDIA con otras soluciones existentes o en desarrollo, la diferencia clave radica en su enfoque integrado de hardware y software. Algunos competidores han apostado por la expansión de las ventanas de contexto de los modelos, llevando la cantidad de tokens a millones. Sin embargo, esto solo amplifica el problema del coste computacional y la latencia para los bloques de caché KV. Otros han propuesto sistemas de recuperación basados en bases de datos vectoriales externas, lo que, si bien permite acceder a una gran cantidad de información, suele introducir latencias significativas que no son adecuadas para interacciones agénticas en tiempo real. La solución de NVIDIA se distingue por crear un nuevo nivel de memoria dedicado, optimizado para la naturaleza efímera y de alta velocidad de la caché KV, liberando la memoria HBM de la GPU para lo que mejor sabe hacer, computación intensiva. Mientras que los enfoques de software son a menudo parches sobre una arquitectura subyacente que no estaba diseñada para la IA agéntica, la ICMS de NVIDIA es una reingeniería fundamental de la pila de memoria, diseñada desde cero para este propósito. Es superior en eficiencia, velocidad y capacidad, aunque requiere una inversión inicial en hardware más específica. El impacto de la plataforma ICMS en la industria tecnológica es profundo y multidimensional. En primer lugar, consolida aún más la posición de NVIDIA como un actor dominante, no solo en la computación de IA, sino ahora también en el almacenamiento especializado para IA. Esto ejerce presión sobre otros fabricantes de hardware, para que desarrollen soluciones comparables, o se asocien con NVIDIA, lo que podría redefinir las alianzas estratégicas y la competencia en el sector. Veremos un cambio de paradigma en cómo se diseñan los centros de datos, pasando de una separación estricta entre computación y almacenamiento lento, a una integración más simbiótica y jerárquica. La visión de Jensen Huang, de que la IA está revolucionando toda la pila de computación y ahora el almacenamiento, se está materializando. Esto también impulsará a los desarrolladores de software y a las empresas de modelos fundacionales a explotar esta nueva capacidad, diseñando agentes y aplicaciones que antes eran imposibles. En sectores específicos, las consecuencias son igualmente transformadoras. Para la empresa, la reducción del TCO y el aumento de la eficiencia energética son enormes. Significa que las empresas pueden desplegar agentes de IA mucho más sofisticados para tareas como la gestión de la cadena de suministro, la atención al cliente, la automatización de procesos internos y la toma de decisiones estratégicas, sin que los costes operativos se disparen. Se libera capital que antes se quemaba en infraestructura ineficiente, para invertirlo en la inteligencia real de los agentes. En el campo de la investigación y desarrollo, esta capacidad de memoria masiva y de baja latencia permitirá a los científicos explorar arquitecturas de IA más complejas y entrenar modelos que razonen sobre conjuntos de datos aún mayores, abriendo nuevas fronteras en la inteligencia artificial general. Imaginemos el potencial para simulaciones científicas complejas, descubrimiento de fármacos o diseño de materiales avanzados, donde la IA puede recordar millones de experimentos y resultados de forma coherente. Incluso en el ámbito de la creatividad, desde la generación de narrativas interactivas hasta la creación de mundos virtuales persistentes, esta memoria agéntica puede transformar la forma en que interactuamos con el contenido digital. Sin embargo, un avance de tal magnitud también plantea importantes consideraciones sociales y éticas. A medida que las IA agénticas desarrollan una memoria fotográfica y una comprensión más profunda del mundo, ¿qué implicaciones tendrá esto para la privacidad de los datos personales? Si un agente recuerda cada interacción, cada preferencia, cada detalle íntimo de un usuario a lo largo del tiempo, ¿quién es el propietario de esa memoria? ¿Cómo se garantiza la seguridad contra accesos no autorizados o usos indebidos? También surge el dilema ético sobre la autonomía y la responsabilidad. Si un agente con memoria persistente toma decisiones complejas que tienen un impacto real, ¿dónde recae la responsabilidad cuando las cosas salen mal? ¿En el desarrollador, en la empresa que lo despliega o en el propio agente en un futuro distante? Esto podría requerir nuevas regulaciones y marcos éticos que aborden la personalidad digital y la persistencia de la memoria en la IA. En el ámbito del empleo, la aparición de agentes más capaces y autónomos podría acelerar la automatización de ciertas tareas y profesiones, planteando interrogantes sobre la reconversión laboral y la necesidad de nuevas habilidades. Es un equilibrio delicado entre el inmenso potencial de la IA para resolver problemas complejos y la gestión responsable de sus profundas implicaciones sociales. La introducción de ICMS no ha pasado desapercibida para los líderes de la industria. Jensen Huang, con su declaración de que
La IA ya no se trata de chatbots de una sola vez, sino de colaboradores inteligentes, encapsula perfectamente el cambio de paradigma que su compañía está impulsando. Expertos en almacenamiento y computación de IA están de acuerdo en que este tipo de solución era inevitable y necesaria. Investigadores independientes han destacado que la gestión de la caché KV era uno de los mayores cuellos de botella para escalar la IA agéntica, y que una solución de hardware-software dedicada era el camino correcto. Existe un consenso creciente de que la memoria persistente es el ingrediente que faltaba para pasar de modelos predictivos a agentes realmente interactivos y útiles. La comunidad de desarrolladores y los usuarios beta, que han tenido una muestra temprana de estas capacidades, están entusiasmados con las posibilidades. Los foros especializados bullen con debates sobre cómo adaptar los frameworks existentes y crear nuevas aplicaciones para aprovechar esta memoria extendida. Lo que antes era un sueño para muchos ingenieros, permitir que sus agentes de IA tuvieran un recuerdo contextual masivo sin quebrar el banco, ahora se está haciendo realidad. El ecosistema también está respondiendo rápidamente. Los principales proveedores de almacenamiento a nivel mundial, incluyendo empresas de la talla de AIC, Cloudian, DDN, Dell Technologies, HPE, Hitachi Vantara, IBM, Nutanix, Pure Storage, Supermicro, BASD Data y WK, ya están alineándose con esta arquitectura. Estos líderes están desarrollando plataformas que integran el Bluefield 4, lo que indica una adopción generalizada y un cambio estructural en el diseño de los centros de datos en los próximos meses. Para los equipos de infraestructura de TI, la integración será una tarea compleja pero gratificante, ya que les permitirá desbloquear niveles de rendimiento y eficiencia que antes eran impensables. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, esperamos ver los primeros despliegues de estas soluciones basadas en ICMS, en grandes empresas y centros de datos. Los productos y servicios basados en la arquitectura Rubin, que incorpora ICMS, comenzarán a estar disponibles a partir de la segunda mitad de este año. Esto no solo significará una mayor disponibilidad de hardware, sino también el lanzamiento de herramientas de software y frameworks que facilitarán la adopción y el desarrollo de agentes de IA más sofisticados. Las barreras iniciales serán la curva de aprendizaje y la inversión en infraestructura. Pero los beneficios en eficiencia y capacidades serán un poderoso incentivo. A medio plazo, en los próximos 1 a 2 años, la tecnología evolucionará rápidamente. Es probable que veamos a los competidores lanzar sus propias soluciones o intentar emular el enfoque de Nvidia, aunque partirán con una desventaja considerable. Las aplicaciones agénticas madurarán significativamente, con casos de uso en sectores como la salud, la educación y la fabricación convirtiéndose en estándar. La eficiencia de la jerarquía de memoria será tan crucial como la selección de la propia GPU para cualquier ciclo de inversión en infraestructura. La IA empezará a integrarse de forma aún más profunda en los procesos empresariales críticos, con agentes capaces de manejar flujos de trabajo de principio a fin con una supervisión mínima. A largo plazo, de 3 a 5 años, la IA agéntica con una memoria masiva y de baja latencia podría transformar por completo nuestra interacción con la tecnología. Podríamos estar hablando de agentes que actúan como gemelos digitales, inteligentes, capaces de anticipar nuestras necesidades, gestionar nuestras vidas profesionales y personales, con una autonomía y una comprensión del contexto que hoy parece sacada de la ciencia ficción. Este anuncio llega en un momento crucial, cuando el campo de la inteligencia artificial está virando decisivamente desde los simples modelos generativos de una sola vez, como los primeros chatbots, hacia lo que llamamos IA agéntica. Las IA agénticas no son solo motores de texto, son colaboradores inteligentes, capaces de entender el mundo físico, razonar sobre horizontes temporales amplios, mantenerse ancladas en hechos, utilizar herramientas para realizar trabajo real y, crucialmente, retener tanto memoria a corto como a largo plazo. La aparición de la IA agéntica ha expuesto una debilidad fundamental en nuestra infraestructura computacional actual, nuestra incapacidad para proporcionar a estas entidades digitales una memoria persistente y escalable, sin incurrir en costes exorbitantes o latencias insostenibles. Es por ello que la solución de Nvidia no es solo una mejora, sino una reestructuración de la base misma sobre la que se construirá la IA del futuro, afectando directamente a empresas que buscan desplegar sistemas de IA más potentes y a los investigadores que desean llevar los límites de la inteligencia artificial aún más lejos. La idea de una IA con memoria fotográfica que puede interactuar con el mundo físico, razonar sobre el futuro y aprender de su propio pasado, dejará de ser una aspiración para convertirse en una realidad cotidiana, redefiniendo la eficiencia, la productividad y la propia naturaleza de la inteligencia artificial. Recapitulemos. Nvidia, con su nueva plataforma Inference Context Memory Storage, o ICMS,
acaba de resolver uno de los mayores cuellos de botella que impedía el escalado de la IA agéntica. Esto significa que por primera vez, las inteligencias artificiales pueden tener una memoria persistente y masiva, sin los prohibitivos costes de latencia y energía que antes las limitaban. En los próximos meses y años, veremos cómo esta tecnología transforma radicalmente la forma en que interactuamos con la IA, desde simples chatbots hasta colaboradores inteligentes y autónomos. Y a largo plazo, abre la puerta a un futuro, donde la inteligencia artificial puede razonar y operar con una profundidad de contexto que antes era impensable. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el hardware, el software y la propia inteligencia de las máquinas. La forma en que la interacción humano-IA funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra sociedad y economía, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y activar las notificaciones. La implicación inmediata es que por primera vez, tenemos una vía clara para escalar la complejidad de las interacciones de la IA, permitiéndole, recordar, un contexto masivo, sin ahogarse en el coste computacional, abriendo la puerta a aplicaciones que antes eran pura ciencia ficción. Para comprender la verdadera magnitud de este avance, necesitamos retroceder y examinar la evolución de la inteligencia artificial en la última década. El camino hacia las IA agénticas no ha sido lineal. En los primeros días de los grandes modelos de lenguaje, el foco estaba en la capacidad de generar texto coherente y relevante a partir de una única entrada, como una pregunta o una indicación. Estos eran los Castilla chatbots sin estado, donde cada interacción era un nuevo comienzo, una hoja en blanco. Los modelos recordaban poco o nada de la conversación anterior a menos que el historial se les alimentara explícitamente en cada turno, lo que rápidamente se volvía ineficiente y computacionalmente inviable. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que para que una IA fuera verdaderamente útil y se comportara de manera inteligente, necesitaba un sentido de persistencia, una memoria que fuera más allá de la ventana de contexto inmediato. En 2018, con la llegada de las arquitecturas Transformer, se introdujo el concepto de la Cache Key Value, o Cache KV. Esta caché permitía a los modelos recordar los cálculos intermedios de tokens anteriores, evitando recalcular toda la secuencia en cada nueva generación de palabras. Fue un avance crucial, pero su escala era limitada, pensada para una única conversación o tarea. A lo largo de los años siguientes, las empresas intentaron extender esta memoria mediante ventanas de contexto cada vez más grandes, algunas llegando a millones de tokens, pero esto solo pospuso el problema, no lo resolvió, creando un cuello de botella computacional insostenible. El coste de simplemente recordar se estaba disparando más rápido que la capacidad de procesar esa memoria. La historia de los grandes modelos de lenguaje está plagada de intentos de gestionar la memoria. Desde la expansión de las ventanas de contexto hasta técnicas de recuperación de información externa, como RAG, los ingenieros han buscado formas de dotar a la IA de un cerebro más persistente y de mayor capacidad. Sin embargo, todas estas soluciones tenían sus propias limitaciones, o eran demasiado lentas, o demasiado costosas, o no proporcionaban el tipo de memoria activa y de baja latencia que una IA agéntica, que opera en tiempo real y realiza complejos flujos de trabajo, realmente necesitaba. Este reto no era exclusivo de Nvidia. Gigantes tecnológicos y startups por igual estaban lidiando con este mismo problema. Empresas como Google, OpenAI y Meta, con sus propios modelos de lenguaje masivos, se enfrentaban a la misma disyuntiva. O almacenar el contexto de inferencia en la escasa y costosa memoria HBM de la GPU, o relegarlo a un almacenamiento lento de propósito general. Ninguna de estas opciones era viable para las aplicaciones agénticas en tiempo real. Los competidores exploraban soluciones basadas en software, optimizaciones de algoritmos, o la integración de sistemas de recuperación basados en bases de datos. Sin embargo, lo que hacía que el enfoque de Nvidia fuera distintivo era su propuesta de hardware y software codiseñados, una solución de infraestructura fundamental que no solo optimiza la gestión de la memoria, sino que la reinventa para la era de la IA agéntica. Mientras otros ponían parches, Nvidia apostaba por una transformación arquitectónica, una que el CEO, Jensen Huang, describió como una revolución en la pila de computación, y ahora, también en el almacenamiento. Ahora, profundicemos en la brillantez técnica detrás de la plataforma ICMS, entendiendo cómo funciona y por qué representa un salto cualitativo. En el corazón de la IA moderna, especialmente los modelos basados en Transformers, reside una necesidad crítica:
recordar el pasado de una conversación o tarea, sin tener que recalcularlo desde cero cada vez. Para ilustrarlo, imaginemos que la IA es como un estudiante que está escribiendo un ensayo. Cada palabra nueva que el estudiante añade, requiere que repase todo lo que ha escrito hasta ahora para asegurarse de que la nueva palabra encaje bien en el contexto. Ahora, imaginemos que este estudiante tiene una memoria especial, que le permite recordar las frases clave y las ideas principales de los párrafos anteriores, no solo palabra por palabra, sino como un resumen inteligente, sin tener que releer todo el texto cada vez que escribe una nueva frase. Esa memoria especial es, en esencia, la Cache Key Value, o Cache KV. Es una forma extremadamente eficiente de almacenar los estados intermedios del modelo, esos vectores numéricos que representan el significado de cada palabra en relación con el resto de la secuencia. La innovación técnica clave de ICMS no es la Cache KV en sí misma, sino la forma en que se gestiona y escala. En los flujos de trabajo agénticos, esta Cache KV no es solo una memoria efímera de una única sesión de chat, se convierte en una memoria persistente que abarca múltiples herramientas, sesiones y tareas, creciendo linealmente con la duración de la secuencia. Esto genera una clase de datos completamente nueva, diferente de los registros financieros o los logs de clientes. La Cache KV es un dato derivado, crucial para el rendimiento inmediato del modelo, pero que no requiere las robustas garantías de durabilidad y replicación que un sistema de archivos empresarial sí exige. Los sistemas de almacenamiento de propósito general, que a menudo se ejecutan en CPUs estándar, despilfarran energía y recursos en la gestión de metadatos y la replicación que las cargas de trabajo agénticas simplemente no necesitan. Este es un punto fundamental para entender la disrupción que NVIDIA propone. La arquitectura actual de memoria en los centros de datos se puede visualizar como una serie de escaleras, cada una con un nivel de velocidad y coste diferente. En la cima, tenemos la memoria HBM de la GPU, lo que NVIDIA llama la capa G1. Esta es la memoria más rápida y cara, el equivalente a tener los documentos más importantes directamente en vuestro escritorio, accesibles instantáneamente. Debajo está la RAM del sistema, o capa G2, comparable a un archivador rápido justo al lado de vuestro escritorio. Y en la parte inferior tenemos el almacenamiento compartido, la KIA, capa G4, que es como un almacén grande pero lejano, al que cuesta mucho tiempo y esfuerzo acceder. El problema surge cuando el contexto de la IA, esa enorme cantidad de Cache KV, desborda la memoria HBM de la GPU. Cuando la memoria activa tiene que pasar del G1 al G2, y especialmente al G4, la eficiencia se desploma drásticamente. Mover el contexto activo a la capa G4 introduce latencias de milisegundos, haciendo que las costosas GPUs permanezcan inactivas, esperando datos, mientras la IA piensa. Para las empresas, esto se traduce en un coste total de propiedad, o TCO, inflado, donde la energía se malgasta en la sobrecarga de la infraestructura en lugar de en el razonamiento activo de la IA. La plataforma ICMS de NVIDIA introduce una nueva capa intermedia en esta jerarquía, la capa 3,5. Imaginemos que es como añadir un archivador especializado, de acceso rápido y diseñado para documentos específicos de IA, justo entre vuestro escritorio y el almacén lejano. Este archivador, la capa 3,5, es una capa de almacenamiento flash conectada por Ethernet, diseñada explícitamente para inferencia a escala de gigabytes. Lo que hace que este enfoque sea tan innovador es que integra el almacenamiento directamente en el pod de computación. El grupo de GPUs utiliza el procesador de datos NVIDIA Bluefield 4, una pieza de hardware que descarga la gestión de estos datos de contexto del CPU anfitrión. Esto significa que el CPU, que antes se ocupaba de tareas mundanas de gestión de memoria, ahora puede concentrarse en tareas más importantes, dejando que el Bluefield 4 se encargue de la memoria de la IA. El proceso de funcionamiento de la plataforma ICMS es una coreografía cuidadosamente orquestada entre hardware y software. Cuando una IA agéntica necesita recordar un contexto particular, por ejemplo, los detalles de una conversación anterior con un cliente o los pasos de un proyecto en curso, la memoria necesaria no se busca en el lento almacenamiento general, ni se intenta forzar en la limitada HBM de la GPU. En cambio, esta información, almacenada en bloques de Cache KV, reside en la capa 3,5. El sistema, a través de la inteligencia del Bluefield 4 y las herramientas de software, puede precargar esta memoria de vuelta a la GPU antes de que sea estrictamente necesaria, anticipando las demandas del modelo. Pensemos en ello como un camarero que sabe exactamente qué bebida vais a pedir y ya la tiene lista en el mostrador antes de que terminéis la frase. Esto reduce drásticamente el tiempo de inactividad de la unidad decodificadora